Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos los participantes a este foro chat Crisis Climática, Desafío Geopolítico y de Paz, en el marco de la línea de investigación Cultura de Paz que desarrolla la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre, Jan Soler, inspector jefe de la Policía Bolivariana de Aragua, jefe adjunto de la sala situacional en el área de análisis y transcripción de la información que se procesa, docente universitario en la UNES CEFO Aragua y especialista en educación para la gestión comunitaria, egresado de la UPEL El Mácaro. El tema del desarrollo del día de hoy, el cambio climático y la seguridad ciudadana como cultura de paz, en donde se harán ciertos tips, cierta información para todos y todas los participantes. Para iniciar, sabemos muy bien el tema que ha sido seguido no solo este año, sino que ya tiene un aproximado de 10 a 15 años, que ha sido el cambio climático. Y nosotros vemos con preocupación, ¿verdad?, que este tipo de situación natural también desarrolla o lleva a realizar cambios en nuestra ciudadanía. ¿Por qué genera cambio? Genera ansiedad, le genera todo tipo de situaciones, ¿verdad?, donde la gente dice aquí no va a ocurrir, pero ocurren las afectaciones por parte de la naturaleza. Estos efectos naturales a los cuales todos y cada uno de los ciudadanos en toda parte del mundo debemos estar preparados, se debe igualmente estudiar y analizar. Es por eso que la seguridad ciudadana, que es la principal línea de enlace con la comunidad, mediante sus diferentes organismos de seguridad ciudadana, policía, bomberos, protección civil, agrupaciones de rescate, instituciones que prestan servicios de administración de desastres o de atención de emergencia, como la Cruz Roja y otros institutos de salud que se suman cuando hay alguna eventualidad, permite ver que la seguridad ciudadana es muy importante, por lo cual no podemos dejar atrás desarrollar investigaciones con ese tipo de seguimiento, esa observación, ¿cómo diríamos? Ese análisis y esa internalización de que todos y cada uno de nosotros tenemos que participar en investigaciones y en promover que la seguridad ciudadana sea sana. ¿Por qué? Ahí es donde entra la cultura de paz. Porque si tenemos un cambio climático, tenemos que generar la cultura en nuestras comunidades, la cultura en nuestros ciudadanos, en nuestras ciudadanas, nuestros jóvenes, desarrollar una cultura de paz ante cualquier adversidad. No estamos exentos de sufrirlas, pero sí es importante seguir inculcando en nuestras instituciones educativas con estas líneas de investigación a todo nivel, ya sea desde primaria hasta estudios postdoctorales, porque la cultura de paz se ha venido perdiendo. La cultura de paz no se ha ido promoviendo de buena manera, o se ha ido
promoviendo en un solo sector educativo y a un solo nivel. Entonces, a veces tenemos un interrogante y decimos, ¿cómo podemos hablar de paz en Venezuela? Y es así, tenemos que hablar de paz, aunque tengamos niveles de conflicto interno, donde tengamos situaciones de ocurrencia de algún tipo de delito, ¿okay?, que ocurre en toda sociedad. También tenemos que inculcar y volver a levantar esa cultura de la prevención, la cultura de la paz, porque con la paz prevenimos todo tipo de hechos o estamos alerta ante la ocurrencia de cualquier tipo de hechos o situaciones que puedan ocurrir en una comunidad. Ahora bien, en el segundo tema, el cambio climático y la seguridad ciudadana, desde el punto de vista de la geopolítica, ¿verdad?, que es el estudio externo, hemos visto que la casualidad espacial, la casualidad de los sucesos, llámese políticos o culturales, han desarrollado situaciones de lucha contra la industrialización. Por eso que la geopolítica hoy en día va monitorea cómo cada país promueve políticas preventivas, ecológicas, porque estamos viendo situaciones de estudios, algunos de estudios científicos, algunos de estudios o análisis interpretativos, ¿verdad?, que podemos realizar sobre qué afecta el calentamiento global, en qué afecta el calentamiento a la seguridad ciudadana. Pues déjeme decirle, el cambio climático genera cambios en las personas, en las comunidades y en el país, en este caso, porque va a generar alteraciones en sistemas eléctricos, sistema de agua, sistema de distribución, etcétera. Y eso va a generar que la persona, la ciudadanía, estén pendientes y alteradas. Entonces, el cambio climático sí afecta a nuestra seguridad ciudadana. Y hay que evaluarla, y no solo en Venezuela. Por eso que si nos ponemos a ver en muchos países, Asia, Europa y en otros continentes, se han presentado situaciones hoy en día por luchar contra el calentamiento global, no contra la industrialización, no en contra del desarrollo, porque ya hemos avanzado hacia eso, todos los países, el desarrollarse, no podemos volver atrás, pero tenemos que impulsar, son políticas, son planes, estrategias para prevenir y controlar y supervisar constantemente esa parte industrializada de ciertos minerales, ciertas materias que benefician a una comunidad, pero que afecta a la madre naturaleza. Hoy en día el calentamiento global está afectando la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, porque cambia el patrón que tenía la cosecha, cambia el patrón que tenía el ciclo del agua, el efecto del niño, el efecto de la niña. Son efectos meteorológicos generados por el cambio climático. Unos cortos, unos de larga duración. Predecible
y no predecible, porque son estudios de mapas que hacen estos investigadores de la naturaleza para ver el comportamiento de acuerdo a la emanación de CO2, etcétera, entre otros. Pero el cambio climático genera una situación grave que está generando una alteración en el balance de nuestra naturaleza, en el balance de nuestra madre tierra, y está poniendo en peligro nuestra vida. Entonces nuestras investigaciones, nuestro análisis de la paz es también llevar ese granito de arena de estrategia para permitir el desarrollo de la nación, de un país, de una comunidad, sin alterar nuestra naturaleza, porque es la que nos facilita el espacio para vivir. Tenemos que educar eso en los jóvenes. Tenemos que educar eso en la población no tan joven, que ha perdido ese valor de cuidar su espacio. Y hemos tenido situaciones, caso Venezuela, vamos a ponerlo, tuvimos la tragedia de Vargas, hemos tenido la tragedia de Tovar en Mérida, de la efectos hídricos que nos han generado situaciones de pérdida de vidas humanas, de comunidades desaparecidas. Y la más reciente tuvimos el Castaño y Tejerías, aquí en nuestro propio estado Aragua. Entonces, tenemos que evaluar, como tenemos ahorita, los incendios forestales generan calentamiento, generan contaminación y generan un cambio en la seguridad ciudadana, porque altera la paz, altera el libre tránsito, altera a la ciudadanía con el calor, la irradiación que genera esas quemas. Entonces, tenemos que propiciar, un ejemplo, nuestras casas, todo el mundo está acostumbrado en las casas a recoger y acumular las hojas, a quemarlas, a no hacerlo. Propiciar el compostero. Que no lo quiero hacer en mi casa, bueno, vamos a hacer un compostero comunitario, que alguien tenga un terreno, ubicar los terrenos baldíos que tenemos en muchos lados y hacer un compostero. Buscar un ingeniero agrónomo que nos explique, nos ayude, nos oriente. Y cuando vamos a ver, tenemos una fabricación de abono orgánico y no estamos quemándolo. Estamos generando dos, más sucios, porque no estamos limpiando. Estamos ensuciando la calidad del aire, como está ahorita Cúcuta, que tienen que usar mascarilla porque la calidad del aire está pésima y es colindante con Venezuela. Entonces, eso va a afectar la seguridad ciudadana fronteriza. Altera un cambio en las personas porque la falta de oxígeno genera alteraciones también en el sistema nervioso central. Pero hay algo más, el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación genera también avances de ciertas enfermedades o la aparición nuevamente de enfermedades erradicadas o controladas por el sistema de salud nacional y mundial. Por eso es que la geopolítica no es solamente la seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, del desarrollo habitacional, del desarrollo de nuestras personas. Entonces, si vuelven a aparecer enfermedades semicontroladas, se nos están apareciendo alergias ahora más constantes, como todo, pero también tenemos que la gente dice hay más calor, olas de calor, entonces empiezan a crearse flyers, publicaciones falsas muchas veces, informaciones en nuestras redes sociales de una ola de calor de 50 grados centígrados, etcétera, etcétera. El golpe de calor, no, entonces hay que impulsar paz, tranquilidad
y prevención. Bueno, para el calor hay ciertas normas para prevenir el calor, no usar ropa oscura, X, ¿verdad? Las investigaciones tienen que desarrollar esas estrategias, ustedes como investigadores, de que en los trabajos fomentemos a las comunidades prevención, para seguir conviviendo con los factores naturales que pueden generar cambios en la seguridad ciudadana, cambios en la geopolítica mundial, porque lo va a generar. Tenemos nuestra política pública de seguridad ciudadana, de salud, de educación, pero la geopolítica desde afuera va a ver todo el comportamiento y la articulación de cada una de ellas, que de repente podemos decir hay y no hay articulación, y esto puede permitir que la seguridad de la nación se vea amenazada, o que la seguridad interna tenga siempre ciertos factores. Esos son estudios, análisis crítico de cada uno de nosotros. Por eso es que es importante comunicar e impulsar la cultura de paz dentro de todas nuestras comunidades, con la intención de disminuir esas rivalidades, de disminuir esas acciones propias del ser humano, de tener conflicto con su vecino o con los vecinos. Es por eso que cuando hablamos anteriormente decíamos cómo podemos hablar de paz en Venezuela, tenemos que hablar que en toda nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99 promueve, impulsa y hasta mantiene constantemente que Venezuela es territorio de paz, que en Venezuela tenemos cultura de paz y tenemos que disminuir esos factores externos que están generando dentro de la actual población el tener la violencia adelante antes que la paz, esos antivalores. Entonces su importancia radica en que debemos impulsar programas, estudios, análisis, artículos científicos que le permita a la ciudadanía leer, tomar en cuenta, de igual manera participar en cualquiera de los ámbitos en cuanto a la prevención, la cultura y la recreación, porque ahí es donde llevamos la paz, la prevención. Entonces, si sabemos ya que tenemos un marco legal, empezando por nuestra constitución, y que de allí en adelante todos los códigos, todas las resoluciones, todas los decretos que hayan generado nuestros legisladores, si analizamos y los leemos, también fomentan la paz, fomentan la prevención, aunque muchas veces, como lo hemos visto, tenemos que esa persona siempre va a chocar, esa persona va a tratar de pasar por encima de ese marco legal y va a generar la situación conflictiva. Entonces, cuando le buscamos hablar, tenemos que saber cómo promover la paz dentro de nuestras comunidades, dentro de las instituciones educativas, dentro del área laboral. Porque no es solamente la cultura de paz en la comunidad, en la parte externa, no. También la tenemos que llevar
desde el hogar, escuela, liceo, universidad y de igual manera el área laboral pública o privada. Porque si nosotros no promovemos paz, no promovemos esas acciones preventivas, siempre vamos a tener situaciones negativas. Entonces es ahí en donde la importancia de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, de todos los estudiantes, de todos esos investigadores, de promover diferentes estrategias de acuerdo a las comunidades, porque recordemos que las comunidades han ido tomando ciertos criterios externos de otros países, no propio de nosotros, sino externos. Entonces hay que buscar la manera de ir disminuyendo que las comunidades adopten patrones externos y promover los patrones autóctonos de nosotros, de nuestras comunidades, de nuestros antepasados, para mantener esa paz ciudadana necesaria y que la seguridad ciudadana, como ustedes los han tocado en otros temas, es de vital importancia, porque si tenemos un desequilibrio en ese momento, se altera toda la comunidad, se altera todo el patrón, se altera todo. Entonces, es importante en el tema de la cultura promover, interactuar, integrar a las comunidades a esto. Es por eso que también, si ustedes han venido analizando del 2012 hacia acá, hasta la presente fecha, han venido realizando el Ministerio de Justicia y Paz, realizó una serie de evaluaciones de planes o de políticas públicas, y una es el cuadrante de paz, que es el último nombre que le quedó a toda una serie de planes que se iniciaron desde el 2012 hacia acá, pero que venía con estudios anteriores. Ok, podemos mencionar algunas, como cuando tuvo el plan Bratton en Caracas, rutas seguras en Caracas, que fueron evolucionando, fueron evaluándose de ese impacto en la seguridad ciudadana y en la paz, porque va todo enfocado a la comunidad. El cuadrante de vida y paz, como también se le denomina algunas veces las instituciones, impulsan el acercamiento de todos los entes, no el acercamiento solamente de la policía, el acercamiento de todas las instituciones educativas, culturales, recreativas, de investigación, a evaluar y a estudiar el comportamiento también de las comunidades y a poner ese granito de arena en esa promoción de la paz que queremos, de esa cultura de paz. Entonces, estos cuadrantes de paz, cuando crecieron, cuando se desarrollaron o cuando se iniciaron, eran porque eran los problemas más conflictivos, vean eso. Tenían los problemas o tenían los índices delictivos por encima a lo establecido por el órgano rector, en este caso el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, que venía monitoreando los delitos que ocurrían en esas comunidades y empezó a emitir esas alertas. Los homicidios. Entonces se tomaron en cuenta, como ustedes pueden ver, 9 delitos en un principio. Esos 9 delitos principales fueron los abordados con políticas preventivas de promover la cultura de paz en la prevención de la violencia,
pero también en los planes anteriores o en los abordajes anteriores de estas políticas públicas se desarrollaba la prevención escolar, la prevención del accidente de tránsito, que también altera la paz ciudadana, la prevención del bullying, y veníamos desarrollando varios abordajes. Entonces, hoy en día, la gran misión cuadrante de paz es uno o una de esas estrategias que pueden tener los diferentes organismos y las instituciones, porque es pública, donde te tiene sus vértices y te tiene líneas estratégicas que puedes desarrollar para promover, articular y consolidar una verdadera política de paz o una verdadera situación de paz. Porque cuando hablamos de política pública, tenemos que recordar siempre al ciudadano que no es una política partidista, sino que es una política participativa de corresponsabilidad en todo esto. Es por eso que la gran misión cuadrante de paz del 2019 promueve la articulación y va a promover esos estudios y va a seguir promoviendo y facilitando que lleguemos a las comunidades con algún tipo de estrategia de abordaje, como le dije anteriormente, eliminar, disminuir esos patrones externos que están alterando la cultura interna de nuestras comunidades y que posteriormente afecta a la seguridad ciudadana. Entonces tenemos que ser todos y cada uno de nosotros los responsables de crear una cultura de paz. Porque todo el mundo dirá, ¿y quién o quiénes son los responsables de crear una cultura de paz? Somos nosotros. Son el Estado, son sus ciudadanos y sus ciudadanas, son sus legisladores, pero somos todos y cada uno los que vivimos en Venezuela, en Maracay, en Guacara, en Apure, en Barinas, lo que tenemos esa responsabilidad de fomentar cultura de paz en nuestra comunidad, en nuestros espacios, de impulsar, concienciar a esos jóvenes de hoy en día de que los antivalores externos no son valores para nosotros. Que nuestros valores y nuestra moral, nuestra ética nos permite que en toda parte del mundo, por eso que ahí entra la geopolítica, nos vean de que somos promotores de la seguridad, somos promotores de la paz, somos promotores del sano conocimiento y no somos promotores de la violencia. Entonces, la geopolítica mundial se centra hacia nosotros, hacia Venezuela, porque tenemos ciudadanos y ciudadanas que estudian, promueven, impulsan en otros países diferentes formas de prevención, estudios preventivos, estudios comparativos, ¿ok? Para que las políticas públicas de esos países logren la integración y no solamente el beneficio del Estado. Porque recordemos que el Estado se va a beneficiar con una buena cultura de paz porque sus ciudadanos y sus ciudadanas están preparados, son preventores, saben a dónde van a acudir para resolver cualquier tipo de situación vecinal que tengan, porque eso es una de las raíces de la situación de la seguridad ciudadana, o que afecta a nuestra seguridad ciudadana, para después también llevarlo hacia afuera, porque
muchos ciudadanos venezolanos en el exterior se han comportado de una manera no acorde, desconocen el marco legal, desconocen, y es allá donde dicen, no, es que el venezolano o el latino es violento. No, no es que sea violento, sino que el momento revienta a la persona y hace que cometa esa impulsividad. Vean que la seguridad ciudadana se evalúa con lo que es impulsivo, lo preventivo, pero también busca corregir y ayudar a que las comunidades tengan una sana convivencia, la paz para todos. Y para ir culminando, es importante mantener un monitoreo, no solo de nuestras redes sociales, un monitoreo de calle, de las comunidades, el comportamiento de nuestras comunidades, ¿verdad? Cómo afecta el clima, cómo se prepara la seguridad ciudadana preventiva con el cambio climático, qué información hay, porque las políticas públicas, como le dije, la hay, ya la existe. ¿Cómo la desarrollamos? Es el tema. Si bien cierto, algunos dicen el plan del presidente, hay una línea dedicada a eso, al ambiente, a la geopolítica, al comportamiento climático, a la prevención. Ahora está como la comunidad, porque la comunidad no va a esperar que papá Estado lo haga. Tiene que hacerlo uno como comunidad. Ok, existe eso, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo poner yo sin ser reportero gráfico? Porque ese es otro. La gente a veces quiere publicar algo, pero lo hace solamente por fama. No, tenemos que ser altruistas. Tenemos que inculcar en nuestras comunidades que lo que hagamos lo hacemos para desarrollo interno, que va a garantizar tu seguridad, tu paz y tu convivencia sana ante cualquier situación que altere, perdón, la seguridad ciudadana. Faltó el combustible, pero yo tengo en una zona, estoy sembrando equilla y nos permite a la comunidad accesar a algo, porque esas son prácticas. Mucha gente está criando su gallina, pero también tiene que saber que cuando le vayas a hacer la limpieza, donde vas a realizar el bote de esos desechos, la industria hacia dónde lo envía. Entonces, no es seguir buscando quién es el culpable, sino promover entre nosotros, con nuestras investigaciones, nuestros artículos científicos, nuestra preparación a otros estudiantes con esa temática que nos llama a la reflexión, es que tenemos que ver que la geopolítica ve a Venezuela como uno de los países con más acciones de prevención, que las tiene escritas, y de repente nos puedan criticar que de todas esas acciones tenemos un mínimo activado. Se acepta. Somos humanos. No tenemos inteligencia artificial dentro del cambio climático, dentro de la geopolítica, ni dentro de la seguridad ciudadana. Pero hay que promover entonces que el efecto tecnológico promueve que la gente no actúe hacia la naturaleza. También tenemos que ver eso, el factor tecnológico también genera el cambio climático en las comunidades y en el mundo. No es solamente la industria quemando, botando, no. Esa irradiación magnética también genera
situaciones de salud, situaciones de seguridad y calamidad. Entonces, vean que nuestra promoción de los valores en las comunidades tiene que ser en promover una sana cultura, convivencia y paz interna y externa, porque primero tenemos que empezar por casa para después llevarla a toda la comunidad, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ir bajando esos antivalores, promover mayor participación con lo que en verdad la comunidad se sienta llamada, no impuesta, pero también tenemos que ser partícipes de esos programas que permitan el control y el cambio, el control para el cambio climático, pero que también permita garantizar nuestra seguridad ciudadana. Tenemos que agradecer, bueno, a todos y cada uno de ustedes esta participación. Ahora yo les voy a dejar un ejercicio de saberes para ustedes. No lo van a publicar, sino es para ustedes, o sea, como un estudio de una internalización que les llame la atención para ustedes como investigadores en este foro chat. Este ejercicio de saberes es cómo sería la historiografía de la cultura de paz y la geopolítica climática. Nosotros tenemos que ser bien estudiosos de que ya tenemos muchas publicaciones del cambio, ¿sí? Pero vamos a ir viendo ese seguimiento de el año 80 al año 2024, un ejemplo, como era en el 70, esa historiografía nos va a permitir ver si hemos avanzado, si hemos atrasado o no, o nos estamos estancando o estando dando vuelta en el mismo lugar. Pero es a nivel interno. Esto es para cada uno de ustedes un ejercicio de saberes para ustedes investigarse, para ustedes levantar esa espinita de la prevención, porque el hombre, la mujer, tiene que estar preparada, saber qué hacer, a qué apoyar cuando ocurra una situación, como ahorita tenemos los incendios forestales y la gente quiere seguir yendo a la playa. No tienen sentido de prevención, así el guardia, el policía, el bombero, la protección civil le diga, señor, estoy propenso, yo voy a disfrutar. Bueno, vayan a disfrutar, pero después no diga, el Estado no tomó la previsión, porque si ocurren unas situaciones que va a decir la gente, el Estado no tomó la previsión. Entonces la investigación es ese perfil del ciudadano, porque reta el peligro. Veamos, por eso es que esta historiografía de la cultura de paz y de la geopolítica nos va a dar cierto bosquejo. Le dejo ese ejercicio, es para ustedes una internalización de saberes, de conocimiento, de cómo se ha venido desarrollando. Muchas gracias. Por acá se despide Jan Soler, inspector jefe de la Policía Bolivariana de Aragua, a la orden en la sala situacional de nuestra institución policial. Y bueno, sin más que hacer, agradeciéndole a los promotores de esta línea de investigación de cultura de paz de la Universidad Bicentenaria a seguir llevando adelante esta articulación, no solamente del tema de cultura de paz, sino que permita gerenciar esos saberes, gerenciar y poner en práctica muchos de otros aprendizajes a doctores, maestrantes, especialistas y estudiantes en general.
Muy buenas tardes y muy agradecido por esta invitación.